Plan Colchado no sería producto de la casualidad, sino que Harvey Colchado se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente de la República y todos aquellos que están comprometidos en esta organización criminal. ¿Hasta dónde pretende llegar el Ejecutivo en este plan? Vamos a conversar de inmediato con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ya está enlazado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Bienvenido al programa. Buenas noches, Návila. Un gusto, como siempre, poder conversar contigo. Al contrario, muchísimas gracias por la deferencia. Para ubicar a los televidentes, ¿cuál es la importancia y por qué esto que se ha calificado como un ensañamiento en contra del coronel Colchado pretende retirarlo de la policía? Creo que las motivaciones son bastante transparentes. El presidente está absolutamente dedicado me es imposible escuchar el retorno porque hay... De acuerdo, yo lo escucho perfectamente, Carlos. Yo lo estoy escuchando perfectamente. Así que díganos nada más y de paso, además, incorporo qué posibilidades tiene Colchado de defenderse y así lo dejo que haga una respuesta más completa, pero lo escuchamos bien. Algo que dijiste tú al inicio es muy importante. Tengo informaciones desde hace unos 5 días de fuentes de primer nivel, en el sentido que se está estructurando una campaña contra no solo el coronel Harvey Colchado, sino también contra la fiscal Barreto, la fiscal de la Nación, y en general tratando de desprestigiar a las instituciones que están haciendo la labor de investigación al presidente. Tenemos una situación anómala, atípica, grave, en cual la hija putativa del presidente está detenida con prisión preventiva por pertenecer a una organización criminal que, según la Fiscalía, dirige su propio padre desde Palacio de Gobierno. Creo que con todas las estrategias de obstaculización que está poniendo a la justicia el presidente, no hace sino confirmar la tesis fiscal. En cuanto a la situación especial particular del coronel Harvey Colchado, en cualquier contexto normal, una pretensión como la que ha manifestado el presidente a través de su abogado, sí, de que lo pasen al retiro por falta grave, no tendría ningún asidero y sería absolutamente banal y rechazado de inmediato. Pero estamos en una situación muy especial en la que el presidente está usando el poder que le da su condición de presidente para protegerse. Entonces lo que ha hecho es sacar al comando de la policía para asegurarse que el inspector que va a ver el caso sea una persona cercana a él. Sabemos de los vínculos de los chotanos en estas particulares que ha logrado establecer, y el inspector actual es un reincorporado a la policía, fue sacado de la policía por un rol increíble, que la verdad que es uno de los pocos casos que yo conozco de esa naturaleza. Sí. Cuando era coronel cobraba doble sueldo tanto en la Universidad Garcilaso La Vega, manejada de una manera mafiosa, como se sabe, por el rector y otra gente. Muchos cuestionamientos. No ha sido licenciada, pero este señor cobraba ahí 10.000 soles mensuales. Estamos hablando del nuevo inspector de la policía. Yo no sé si hemos solucionado, si nos ayudamos, si hemos solucionado el problema del audio, porque me gustaría aprovechar el tiempo para ir
a este plan que tendría 3 etapas y que empieza con Colchado. Es evidente que los cambios en la policía apuntarían a eso, por los antecedentes que usted nos acaba de mencionar y por además la manera abrupta en que se producen esos cambios. Pero, ¿qué etapas y cómo se desarrollaría este plan que tendría como objetivo, más allá de Colchado, a la propia fiscal de la Nación? Y yo creo que también a la fiscal Barreto. Barreto, claro, son 3 etapas. Colchado, Barreto, Benavides. Como toda estrategia de desprestigio, lo que se usan son medias verdades, lo que se usa son, digamos, repetir y repetir y repetir en la misma línea. Y en eso, por ejemplo, el premier hoy día en su conferencia de prensa ha dicho barbaridad y media en relación a la fiscalía. Y esas digamos, quieren convocar a Colchado a que se presente ante el Congreso por una supuesta autosecuestro. Una denuncia de autosecuestro, en efecto. Bastante grotescas. Sí, Carlos, pero que, vamos a hacer algo. Digamos, van generando un impacto. Si me permite, vamos a ver con Switcher para mejorar nuestro audio y poder conversar de manera más fluida, pero podríamos escuchar de pronto lo que ha dicho Aníbal Torres el día de hoy. ¿Tenemos ese byte? El byte de Aníbal Torres, no, bueno, del ministro Salas. El ministro Salas también estuvo al lado de Aníbal Torres cuando Torres, así, claramente lo que dijo es que la fiscalía estaba infiltrada por elementos vinculados al narcotráfico. Y esto por las separaciones que ha hecho la fiscal Benavides. Pero el ministro Salas dijo algo más. Vamos a escuchar ese byte y mejoramos el retorno para poder conversar de manera más fluida. Cada vez que se nos para una moto, una camioneta cuando llegamos a casa, cuando recibimos llamadas de amenazas de muerte u otros actos que atentan, digamos, de una u otra forma contra una amenaza, finalmente una amenaza, no estamos saliendo a manifestarlo o a decirlo, ¿no? Bien, esto es lo que ha dicho el Poder Ejecutivo, pero yo quería rescatar sobre todo, el ministro Salas dice que a ellos también los están amenazando, ¿no? Y de alguna manera inducen a pensar que se trataría también de la Fiscalía. Esto es parte de la campaña esta de desprestigio y esta campaña hasta donde le decía yo llegaría. ¿Qué es lo que se busca? Retirar a Colchado, retirar a Barreto. ¿Qué hacer con la fiscal Benavides? Bueno, creo que les es muy difícil la posibilidad de retirar a la fiscal Benavides, pero esta afirmación de que la Fiscalía está penetrada por el narcotráfico es una información difamatoria, grave, y que lo que ellos buscan es que haya una corriente de opinión que lo crea. No, ellos saben que no todos lo van a creer, que la mayor parte de las personas saben lo que está ocurriendo, pero lo que ellos quieren es influir en un sector de la población que, como es sabido, desconfía en general de las instituciones, muchas veces por muy buenas razones, y entonces quieren crear esta imagen de martirologio combinada con desprestigio para poder lograr un nivel de apoyo suficiente que le dé cierta estabilidad al presidente Castillo, sobre todo en relación al Congreso. Él lo que teme es que si sale del gobierno en esta etapa, digamos, sí, vía una vacancia que podría suceder, que es muy poco probable, es cierto, los votos, pero él iría a la cárcel. Si uno hace las sumas, las penas son acumulativas en nuestro país, hasta un límite de, me parece, de 30 años. ¿Y a cuántos años creo que podría las penas ser? probables Sí. las penas probables en los casos De organización criminal. en los casos del presidente llegan a los 30 años. Entonces él está simplemente aterrado.
más aún si su hija ya está detenida y su capacidad de evitarle, de obstruir la justicia para que ella salga libre es mucho menor. Entonces, yo me temo que el presidente está dispuesto a cualquier cosa, cualquier aventura irresponsable para poder permanecer en el poder. De acuerdo. Eso es lo que organiza su vida, y en el caso de los ministros como Salas y otros, fundamentalmente la lógica es tratar de ser los sucesores de Aníbal Torres en el cargo. En el primerato. Y para eso van a repetir, claro, en el primerato, y van a repetir cualquier cosa que pueda sonar útil a la Castillo, con esta tontería además que se le ha ocurrido hoy día de que lo están amenazando a ellos también. Sí. Por favor. Sí, Carlos. Los ministros están rodeados de una seguridad importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Le comento que aquí en los estudios nos acompaña el congresista Carlos Anderson. Carlos Anderson es uno de los congresistas que está trabajando junto a algunos de sus colegas en esta tercera moción de vacancia que se podría presentar durante el mes de septiembre. Es una moción de vacancia cuyo borrador ya llega a las 60 páginas, 80, me parece. 80. Aumentó el número de páginas y es un trabajo que vienen haciendo congresistas de distintas bancadas con el objetivo de tener argumentos para intentar esto, pero de una manera mucho más sólida que pueda convencer a congresistas que antes no se animaron a apoyar ante las evidencias que hay en contra del presidente. Quería darle la bienvenida a Carlos Anderson. Carlos Anderson está con nosotros aquí. Esa sería, la moción de vacancia incluiría, usted ha dicho algo muy grave, congresista, ha dicho, si el presidente logra sacar al coronel Colchado, eso aportaría un elemento importantísimo y muy valioso a favor de la vacancia presidencial. ¿Cuál es su comentario? No, definitivamente. No cabe ninguna duda que, como dice bien mi tocayo Carlos Basombrío, el presidente organiza sus días, ¿no?, en función de su necesidad de sobrevivir, ¿no?, de sobrevivir a cualquier costo. Y eso implica, por ejemplo, no sonrojarse si eso implica, ¿no?, impedir el curso normal de la justicia, ¿no? Pero ¿por qué la salida de Colchado, es clave, que pasaría por la inspectoría, por una decisión de inspectoría de la policía, podría llevar a ser causal de vacancia del presidente? A ver, lo que pasa es que no es, eso es una raya más en algo que es todo un continuo de hechos, que tenemos 13 meses, ¿no?, donde hemos visto, primero, hechos que no se conocían muy bien en Breña, estaban medio ocultos, sospechábamos, luego más revelaciones y finalmente su secretario personal, ministro que son todo el entorno. Y ahora último, lo que pasa es que, ¿qué infracción cometería el presidente si es que Colchado sale, si es que hay alguna infracción? Porque él ha hecho cambios, en efecto, el inspector general. Es uso y abuso de su poder presidencial, porque una cosa es que cualquier ciudadano pues puede efectivamente denunciar a un policía, ¿no?, que ha actuado de manera equivocada, pero aquí lo que tenemos es un policía, el coronel, que ha actuado de acuerdo con un mandato judicial, que ha ido a un lugar que no es sacrosanto, que tampoco está protegido de manera constitucional ni nada por el estilo, porque el que tiene, digamos, protección es él como presidente, no el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Es decir, que no ha hecho nada fuera de lo que se podría esperar, digamos, de un buen funcionario policial, pero él está haciendo uso de su poder, ¿no?, para influir en que se le castigue, porque no dice, por favor, investigue. Claro, pero en términos formales, ¿quién dispondría la separación? Me informan por un año, incluso podría tardar el proceso de investigación en contra de Colchado, claro, por un año podría suspendérsele del ejercicio de sus funciones. Lo siguiente, sería formalmente la Policía Nacional, no supuesto, sería el presidente. Sí, pero la Policía Nacional, después de un cambio dictado por el presidente, ¿no es cierto? Porque él cambia, es como que yo juego un partido de fútbol y decido pues que voy a cambiar el árbitro porque ya sé que, ¿no?, para que me favorezca uno y me pongo al otro lado también, cambio el arquero, o sea, yo soy el que dispongo para que
para ganar, pues, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí, en este caso. Antes de preguntarle a Carlos Basombrío sobre cuál es el impacto en la policía, han pasado cosas importantes, Carlos, estos 2 días. La ausencia del presidente en la ceremonia de Santa Rosa de Lima, que es patrona de la Policía Nacional, este proyecto de ley en el que se pretende determinar que el 30 de agosto sea además el Día de los Desaparecidos durante los años 80 y 2000, etcétera. Le quisiera plantear la pregunta de cuál es el impacto que tiene y el peor error o la falta que usted cree está cometiendo Castillo para con la institución policial. Mientras lo dejo unos segundos, escuchemos lo que ha dicho hoy un congresista precisamente con relación a Harvey Colchado, el congresista Pasión Dávila, sí, que habló justamente de este autosecuestro y de las denuncias que hay en contra de este coronel, que repetimos es la piedra en el zapato del gobierno. Exacto. Acabo de presentar un documento ante la Comisión de Fiscalización para invitar a la fiscal de la Nación, a la coordinadora de equipo especial de la Fiscalía de la Nación y al general Colchado. ¿Con qué objetivo? Si nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que ser personas intachables. El general Colchado tiene una denuncia por autosecuestro que ha descolgado de 630,000 soles, lo cual está en la investigación en la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Teniendo esos antecedentes, no puede haber una autoridad que investiga, en este caso, al presidente de la República. Eso es lo que ha dicho el congresista Pasión Dávila, y le traslado la pregunta que habíamos hecho al exministro del Interior. Usted conoce muy bien a Pedro Castillo, lo conoce desde incluso la huelga magisterial en 2017. Carlos, ¿cuál cree usted es el mayor daño que podría infringir el presidente en este momento y en medio de estas investigaciones a la Policía Nacional como institución? Bueno, primero saludar al congresista Carlos Anderson, y me alegra mucho que esté involucrado en la preparación de la moción de vacancia, porque creo que es una persona muy articulada y que le puede dar una coherencia muy grande a esa moción. Sí, gracias. En relación a la pregunta, yo creo que el daño ya está ocurriendo, Mabel. No es lo que le puede dar adicionalmente. Cambiar 5 comandos de la Policía Nacional en 13 meses, y probablemente quieran hacerlo de nuevo, porque el objetivo no era que esté este comandante, sino que esté el inspector como comandante, el actual inspector, pero para eso necesitaban una transición por temas técnicos de la ley. Claro. Entonces, en la cabeza de estos señores debe estar que hay un 6º comandante que sería el actual inspector, con lo cual la altísima inestabilidad en el mando policial genera consecuencias muy graves en la vida institucional, ¿no? Creo que es bastante evidente que una institución que es descabezada cada 2 o 3 meses por caprichos y por decisiones arbitrarias, no va a poder actuar y operar hacia afuera de su institución bien, ni hacia adentro de su institución. Ajá. Lo que hay es un clima en el mando policial de incertidumbre, desagrado. Como bien señalas, lo que ha ocurrido ayer, el día de Santa Rosa de Lima, que es un desaire a la policía, que creo que se debe al temor a la iglesia y a la policía. Un presidente que ya fue conminado a renunciar hace 28 de julio pasado por el cardenal, y ahora que podría haber sido el llamado a la atención, digamos, claro, de nuevo por el obispo, y temía pues que haya un aplauso de la policía hacia el obispo. En fin, es una persona que ya tiene límites para poder circular porque le tiene miedo hasta su propia sombra. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy grande, hay mucha desmoralización.
De acuerdo, de acuerdo. Eso es muy importante porque no se trata solo del presidente. Permanecemos con el congresista Anderson. Gracias a Carlos Basombrío por hacer este aporte al inicio del programa. Muy amable. Muchas gracias, Mávila. Gracias, Hasta otra gracias. oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, congresista. Hasta luego.